Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy traemos un tema que hemos titulado ¿Por qué Dios nos asigna un reino? Hemos venido viendo a través de las semillas eh, que Dios nos bendice, que Dios nos guarda, que nos protege, pero que Dios nos da una posición diferente a la terrenal, a la material, y que, como él mismo dijo, un reino que no era de este mundo. Eh, la pregunta es, ¿por qué se nos asigna un reino diferente en el que naturalmente estamos? Esa es la pregunta que debemos responder a través de la palabra. Vayamos entonces a ella en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Y aquí nos confirma la asignación. Dice la palabra del Señor: Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Recordemos que Cristo Jesús, en total y absoluta obediencia al Padre, y Él lo dice en sus palabras, no hace nada que el Padre no le haya mandado hacer, y no hace nada que no le haya visto hacer al Padre. Y Él aclara que Él nos asigna un reino porque el Padre se lo asignó a Él. Entonces, ese reino que fue asignado a Cristo es el mismo reino que se nos asigna a nosotros, con una consideración. Nosotros, a nosotros se nos asigna aquí en la tierra para llegar a Él. O sea, estamos en este reino material, natural, y debemos llegar al reino que se nos fue asignado. Y Cristo por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere decirnos que a través de Él es que nosotros llegaremos a ese reino que Él nos asignó. Pero la palabra es, o la pregunta es, ¿por qué Dios nos asigna un reino? Vayamos más adelante y entendamos. Primero, Él nos da promesa de, de si nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas aquí en el reino natural, se nos serán devueltas de mayor manera en el reino espiritual. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 29 y 30. Y Él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quiere decir que es claro y es evidente que para nosotros llegar al reino que nos asigna Cristo Jesús, ese reino espiritual, donde Él es el Rey, nosotros vamos a tener a que renunciar a este reino natural, a este reino en el que estamos viviendo. Vamos a tener que hacer renuncia de muchas circunstancias, de muchas cosas y quizás de relaciones con las personas. Recuerde siempre que no siempre nuestra familia está de acuerdo con que nosotros seamos creyentes, seamos cristianos, o que asistamos a la iglesia, o que participamos de la labor de la iglesia. En muchas ocasiones se nos presentan dificultades y oposición, especialmente partiendo de nuestra familia. Quizás los demás, porque no tienen derecho o autorización a intervenir, no lo hacen, pero quizás sí nos señalan, sí nos critican, sí hablan de nosotros, sí nos señalan en el sentido de que fuimos dejando el mundo y ahora no compartimos o no vivimos de la manera como antes vivíamos cuando compartíamos con ellos. Entonces, es claro que llegar al reino que se nos fue asignado requiere de unas renuncias. Cada quien sabe a qué debe renunciar, sabe a qué relaciones debe renunciar, sabe a qué pecados debe renunciar, sabe a qué placeres debe renunciar, a eso que le daba placer y complacía nuestra carne, porque ese es parte del proceso en el que nosotros tenemos que caminar hacia el reino a través de Cristo. Pero vamos a responder la pregunta. Dice la palabra del Señor que para hacer actos para
el reino tenemos una consideración. Dice Lucas capítulo 9 versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiere decir que se requiere de una actitud, en este caso con P. O sea, ser apto para el reino significa que nosotros, después de renunciar al mundo, a las circunstancias, a esas cosas que nos agradaban, a eso que en el mundo nos llamaba la atención, después de renunciar, si nosotros volvemos atrás, si nosotros volvemos la mirada hacia el pasado, hacia eso que renunciamos y no tenemos fe en lo que Dios nos prometió en el versículo anterior, que nos daría en este mundo mucho más de lo que renunciamos y en el mundo venidero, en el tiempo venidero, la vida eterna. Si nosotros preferimos mirar hacia atrás, es que realmente nosotros no hemos renunciado. Si nosotros miramos hacia atrás a las relaciones, a las actividades, a las cosas que hacíamos en el mundo antes de recibir a Cristo Jesús, quiere decir que nosotros realmente no hemos renunciado a ese mundo y que quizás está en tela de juicio nuestra real conversión. Entonces, la palabra es clara, es definida. No es apto quien mira al pasado, no es apto quien pretende regresar al mundo, no ha hecho el proceso completo, quien mirando al pasado lo añora, lo desea, quisiera volver a él. Tenemos que renunciar de verdad, de manera clara, definida y definitiva para ser aptos para el reino. Pero ahora nos dice la palabra en el versículo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, a los que no son aptos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios nos asigna un reino? Nos asigna un reino para que nosotros produzcamos los frutos del reino aquí, en este mundo natural, en este mundo circunstancial, en este mundo material. Nosotros se nos asigna un reino. Se determina que vamos a recibir más de lo que dejamos cuando aceptamos ese reino, pero que tenemos que ser aptos porque nuestra renuncia es real y es absoluta, es clara y definida, pero que ese reino se nos es asignado para que demos frutos. Nosotros que somos iglesia, cada uno de nosotros, cada uno como creyente es iglesia. Sabemos que nosotros somos llamados a cumplir una tarea evangelística. Dice la palabra que nosotros tenemos que manifestar al mundo, manifestar a las potestades, manifestar a todas las entidades espirituales la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Pero adicionalmente, también en este mundo estamos llamados a evangelizar. Por eso Mateo, en el capítulo 28, del versículo 18 al 20, nos habla de esa gran comisión. Nosotros estamos llamados y se nos asigna un reino para que nosotros produzcamos frutos. Ese fruto parte del fruto del Espíritu Santo que se desarrolla en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, como usted lo sabe, esas manifestaciones en nosotros, en nuestro carácter, son la paz, la mansedumbre, la benignidad, la longanimidad, la paciencia, el dominio propio, etcétera. Entonces, esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo son la base para que nosotros, a través de esas manifestaciones, también nosotros produzcamos fruto en esta vida. En este caso, cumplir la tarea, cumplir la asignación que nos corresponde. Entonces, la respuesta a por qué Dios nos asigna un reino, nos asigna un reino porque nosotros debemos dar los frutos del reino. Nosotros debemos dar los frutos espirituales del reino. ¿Dónde? Aquí, en este tiempo, con las personas que nos rodean, dando testimonio de lo que Dios hace y está haciendo por nosotros, y que nosotros seremos recompensados y que tendremos vida eterna. Nosotros debemos saber para qué se nos asignó al reino, pero tener claro que se nos asignó para una tarea, para dar fruto
los frutos del reino en este mundo. Dios lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.